Saludos amigos humanos, bienvenidos a la 9ª parte del curso de Programación y Shell Scripting en PowerShell desde cero. En el ejercicio anterior aprendimos lo básico para poder movernos por una red, aprendimos qué es un IP, qué es una MAC y qué es un ARP, sacamos la MAC a una IP con el ARP, asociamos las direcciones MAC con sus correspondientes vendedores, usamos el comando finstr para filtrar búsquedas, empezamos un scanner de redes y abordamos ligeramente los objetos y las clases. En la clase de hoy vamos a continuar con el escáner de red, aprenderemos qué es un puerto, asociaremos los puertos con sus correspondientes protocolos, y aprenderemos algo sobre el Nmap, que es el escáner por referencia. Nos situamos en la ruta de nuestro proyecto, NAIS. Botón derecho, y le damos a editar. Para que PowerShell me lo abra en la ruta de trabajo. Nos situamos en el bloque de Scan IP. Lo primero que haremos será hacer una comprobación en un if, comprobaremos si el archivo vendor max XML existe y si no existe. En el else del if, subiremos la línea de la descarga, de esta manera, solo lo descargará una vez, podemos agregarle un mensaje antes del widget, con un punto y coma, y si queremos actualizarlo, solo tendríamos que borrar el vendor max XML. Y nuestro script lo descargaría de nuevo. Guardamos y lo probamos en la línea de comandos. Borramos con rm el archivo vendor.mac XML. Esta vez para la prueba. Pondremos una IP que no tenga un equipo asociado. Y así veremos que nos da varios errores. El primero es normal, ya que el cmdelete no consiguió hacer pin a la IP. Esto lo solucionaremos fácilmente con el parámetro -error action y la opción silently continue. Lo ejecutamos otra vez y vemos que está correcto. Pero sigue ejecutando la función vender. Para corregirlo, haremos otro if y meteremos la línea del test connection dentro, como condición. Podemos borrar los bright host orientativos del bloque. Y ahora hacemos el if al cmdelete. Tendremos que hacer una variable, que llamaremos $resultado. Para escribir en pantalla el resultado. En el caso en el que el cmdelete haya hecho pin. Guardamos, y lo probamos. Primero probaremos con una IP que no exista. Y ahora probaremos con nuestro router. Y vemos que todo ha ido bien. Bien, ya tendríamos hecho el scan IP, ahora vamos al siguiente bloque para hacer el scan range. O escaneo por rango, lo primero que haremos será partir en dos con un split la variable $IP address.
y volcar los resultados en un array. Para esto transformaremos la propia variable $ip_address en un array. En el split usaremos el guión para que nos lo separe por el guión. Si vamos a la línea de comandos y le asignamos un rango a la variable $ip_address. Y ejecutamos la línea del split, podremos ver ejecutando el array $ip_address que tenemos en el índice 0 la primera parte del rango y en el índice 1 la segunda parte del rango. Ahora vamos a usar las variables que nos creamos en el bloque de declaraciones. Volcaremos la primera IP del rango a $inicio. Lo siguiente que tenemos que hacer es separar el último dígito de $inicio, que sería el dígito de nuestro rango, y el primer número por donde empezaremos el escáner. Así que hacemos lo mismo que hicimos con el split y $ip_address, pero esta vez con $inicio y el dígito de corte serán los puntos. Como el punto es un dígito especial en PowerShell tendremos que usar el comodín de la contrabarra. Subrayamos las 3 líneas, y las ejecutamos. Bajamos a la línea de comandos y ejecutamos $inicio. Y vemos que tenemos en cada índice del array un bloque de la IP. Así podremos separar el rango más fácilmente. Vamos a hacer lo mismo con el índice 1 de $ip_address, que será nuestro último número del rango del escáner, pero esta vez lo vamos a hacer en una línea. Usaremos $final, le volcamos la segunda IP. Y directamente la cortamos con el split. Si ejecutamos $final, vemos que también funcionó correctamente. Ya tenemos separados el empiece de nuestro escáner en el índice 3 de $inicio y el final de nuestro escáner en el índice 3 de $final. Acordaros que en los arrays, los índices empiezan en el 0 y no en el 1. Lo siguiente que haremos será separar los últimos dígitos de $ip_address hasta que lleguemos al punto, para así tener toda la dirección IP separada. Menos el rango que lo pondremos más tarde. Vamos a separar el índice 0 de $ip_address, que sería mi primera IP del rango, y lo volcamos en una variable que llamaremos $bloques. Ahora vamos a hacer un bucle inverso, pero ¿qué es un bucle inverso? Un bucle inverso es aquel bucle que en vez de contar hacia adelante con su dígito de control, cuenta hacia atrás, por ejemplo. Si tenemos el siguiente bucle. Este sería un bucle normal que si lo ejecutamos vemos que $i cuenta del 0 al 9. En el bucle inverso en vez de la variable $i vaya sumando irá restando, si cambiamos la declaración de $i y la ponemos a 9, de condición final la ponemos a 0. Y el incremento ponemos $i menos menos y lo ejecutamos vemos que nos hace lo mismo que el bucle normal pero al revés.
Vamos a hacernos un bucle inverso, que empiece en 3 y termine en 0, después vamos a quitarle el último dígito a $bloques. Usaremos un replace y el truco del dólar y el punto, que vimos en la clase anterior. Y por último vamos a hacer un if, que nos compruebe si el último dígito de $bloques es un punto. Vamos a usar la propiedad length, que nos dice el total de dígitos que tiene nuestra variable. Pero si accedes al índice de una variable PowerShell lo trata como un array y el 0 contaría como número, así que tendremos que restarle 1 a la propiedad length para usarla en el índice y me dé el valor correcto. Para terminar, si se cumple la condición del if y el último dígito de $bloques es un punto, pondremos $i a 0 para que termine el bucle. Si bajamos a la línea de comandos y nos creamos una variable del tipo string y la asignamos 1, 2, 3, 4, podemos ver que la propiedad length me dice el total de dígitos de la variable. Pero a la hora de acceder, tendré que tratarlo como un array. Ahora vamos a hacer el bucle del test connection, ejecutamos todas las líneas de nuestro bloque para poder ir construyendo el for. Si en la línea de comandos ejecutamos, vemos que en el índice 3 tenemos el principio del rango. Por lo tanto tendríamos también el principio de nuestro bucle, pero como es un array tendremos que transformarlo en una variable integer, ya que no podríamos igualar $i que es numérica, con $i inicio que es un array. Ahora vamos a ejecutar $y final. Vemos que en el índice 3 tenemos el final del rango, por lo tanto tendríamos también el final de nuestro bucle, y tendremos que hacer lo mismo que con $i inicio, a diferencia que aquí le sumaremos más 1 para que nos haga el último número del rango, y nos escanee la última IP del rango. Vamos a hacer el test connection, pero vamos a meterlo en un if, le ponemos que envíe solo un paquete y en computer name le ponemos $bloques, que serían nuestro bloque de la IP, menos el último bloque, y le sumamos $i.
Así en cada pasada del bucle se irán incrementando las IP, y le ponemos un delay 1, cerramos el paréntesis del if. Y abrimos la llave del if. Lo que hacemos con el if es decirle a PowerShell, si el test connection es verdadero. Entonces ejecútame las llaves, así que, escribiremos unos cuantos guiones para separar las IPs, escribiremos la IP que nos hizo ping, con $bloques y $i, y llamaremos a la función vender, con $bloques más $i, para que nos devuelva el vendedor. Guardamos y lo probamos. Podemos sacar nuestra IP y probar con ella. Vemos que funciona, pero el test connection nos da errores en las IP que no encuentra. Vamos a añadir un error action silently continue, para no ver los errores del test connection. Guardamos y lo probamos. Y después del bucle, podemos poner otros guiones para que los escriba al final. Lo volvemos a probar y vemos que funciona correctamente. Pues ya tendríamos terminado nuestro bloque de scan por rango. El siguiente bloque que haremos será el de scan ports, pero ¿qué es un puerto? En informática, un puerto es una interfaz a través de la cual se pueden enviar y recibir los diferentes tipos de datos. La interfaz puede ser de tipo física, hardware, o puede ser a nivel lógico o de software, en cuyo caso se usa frecuentemente el término puerto lógico, por ejemplo, los puertos de redes que permiten la transmisión de datos entre diferentes computadoras. Se denomina puerto lógico a una zona o localización de la memoria de acceso aleatorio, RAM, de la computadora que se asocia con un puerto físico a un canal de comunicación y que proporciona un espacio para el almacenamiento temporal de la información, que se va a transferir entre la localización de memoria y el canal de comunicación. En el ámbito de Internet y redes locales, un puerto es el valor que se usa, en el modelo de la capa de transporte, para distinguir entre las múltiples aplicaciones que se pueden conectar al mismo host o puesto de trabajo. Aunque muchos de los puertos se asignan de manera arbitraria, ciertos puertos se asignan, por convenio, a ciertas aplicaciones particulares o servicios de carácter universal. De hecho, la IANA, Internet Assigned Numbers Authority, determina las asignaciones de todos los puertos comprendidos entre los valores A0, 1023 y hasta hace poco. La IANA solo controlaba los valores desde el 0 al 255. Por ejemplo, el servicio de conexión remota Telnet, usado en Internet se asocia al puerto 23.
Por tanto, existe una tabla de puertos asignados en este rango de valores, y que son los servicios y las aplicaciones que se encuentran en el listado denominado Selected Port Assignments. De manera análoga, los puertos numerados en el intervalo E1024-65535 se pueden registrar con el consenso de la IANA, vendedores de software y otras organizaciones. Para saber qué protocolo está asignado a cada puerto, vamos a usar la base de datos del Nmap, ya que es una base de datos pública, siempre y cuando el proyecto sea open source. ¿Pero qué es el Nmap? Nmap es un programa de código abierto que sirve para efectuar rastreo de puertos escrito originalmente por Gordon Lyon, más conocido por su alias Fayeder Vaskovich I, y cuyo desarrollo se encuentra hoy a cargo de una comunidad. Fue creado originalmente para Linux, aunque actualmente es multiplataforma. Se usa para evaluar la seguridad de sistemas informáticos, así como para descubrir servicios o servidores en una red informática. Para ello, Nmap envía unos paquetes definidos a otros equipos y analiza sus respuestas. Este software posee varias funciones para sondear redes de computadores, incluyendo detección de equipos, servicios y sistemas operativos. Estas funciones son extensibles mediante el uso de scripts para proveer servicios de detección avanzados, detección de vulnerabilidades y otras aplicaciones. Además, durante un escaneo, es capaz de adaptarse a las condiciones de la red, incluyendo latencia y congestión de la misma. De manera análoga a la mayoría de herramientas utilizadas en seguridad informática, Nmap puede usarse para bien o para mal. Puede usarse solo o para preparar otro ataque, con otra herramienta de intrusión. Pero los mismos administradores de sistemas lo utilizan para buscar fallas en sus propias redes, o bien para detectar computadoras que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad de la organización. Nótese que Nmap por sí solo dará una indicación básica de la vulnerabilidad de una computadora, y que normalmente es usado en conjunto con otras herramientas y tests. Nmap es a menudo confundido con herramientas de investigación de vulnerabilidad como Nesses o Metasploit, las cuales van más lejos en su exploración de sus objetivos. Abrimos un navegador y nos metemos en la siguiente dirección. https://sven.nmap.org/ nos metemos en Nmap y en Nmap Services. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el archivo vendormac, XML. Así que volvemos a PowerShell, al bloque de scan IP. Copiamos la línea del if, donde descargábamos el vendormac, y la pegamos en el bloque de scanports. Cambiamos el archivo del testpad por nmap services, txt. Para que nos lo compruebe, cambiamos el mensaje del hecho por descargando nmap services, txt. Volvemos al navegador y copiamos la URL que usaremos en el wget. Y por último cambiamos el archivo de salida por nmap services, txt. Y lo probamos en la línea de comandos. Con NIS 192, 168.1.1 puerto 80. Para que nos descargue el archivo.
Ahora tendremos que hacer otra función como hicimos con el vendor Mac. Vamos al bloque de funciones y creamos una función llamada nServices. A esta función le tendremos que pasar el puerto. Así que tendrá un parámetro que llamaremos $port. La siguiente línea será igual que la búsqueda que hicimos con Finstrel la función vender. Así que la copiamos y pegamos. Y modificamos el nombre del array por $service. El dato que buscamos con el find str por $port. Y le ponemos una barra y un TCP, para que nos saque solo los resultados TCP. Y por último modificamos el archivo que serán mapservices, txt. Si ejecutamos el finstrel la línea de comandos y cambiamos la variable $port por 80, y ejecutamos el array y $service. Vemos que nos saca muchos resultados, pero realmente nuestro dato siempre va a ser el primero, por lo tanto la siguiente línea será $service de índice 0. Copiamos la línea en nuestro script. Podemos probar en la línea de comandos directamente la función, guardamos, damos al play, y escribimos varias pruebas con services y el puerto que queramos probar. Vemos que funciona correctamente. Volvemos al bloque de scanport y en la variable $port comprobamos que no tenga el guión del rango como hicimos con las IPs. Si hacemos un if reverso, que si os acordáis de la clase anterior, poníamos una exclamación para que la condición fuese en false y no en true. Y para comprobar los puertos vamos a usar el cmdlet testnet connection con los parámetros computer name y el puerto. Y para terminar, hacemos un brite host con el mensaje protocol. Y llamamos a la función services pasándole el puerto como parámetro, y terminamos con un break all. Guardamos y le damos al play, bajamos a la línea de comandos y probamos, con la IP de nuestro router, y el puerto 80.
Vamos a probar con un puerto que normalmente esté cerrado. Y vemos que nos da failed, lo que quiere decir que está cerrado. Podemos ver que el cmd-led no consiguió hacer el TCP, test, y por eso está a false. Por lo tanto el puerto está cerrado. Lo siguiente que haremos será separar el rango de los puertos como hicimos con el rango de las IPs y lo volcamos al array $inicio. Separamos el rango final en $final y lo transformamos en una variable integer para que nos la coja el bucle. Y separamos el principio del rango en $inicio y la transformamos en un integer también. A continuación vamos a hacer un archivo de log para guardar todos los escaneos de puertos que hagamos, volcaremos la fecha actual y el nombre del archivo será la IP que estemos escaneando. Podemos poner el rango que estamos escaneando para que el log sea más completo. Y ya por último vamos a hacer el bucle donde escanearemos los puertos. La condición inicial será el principio de nuestro rango, que estaría en $inicio y la condición final será el final del rango, que será $y final. En la llave del for, vamos a volcar el resultado del cmd-led testnet connection a una variable que llamaremos $puerto y escribiremos un mensaje entre comillas. Indicando el puerto que encontramos abierto. Para esto vamos a filtrarlo con un filtro por el texto test succeeded. Básicamente lo que hacemos es copiar solo la línea que nos interesa del resultado del cmd-led. ¿Qué sería la línea que nos dice si ha encontrado un puerto abierto o no? Si vamos a línea de comandos y le asignamos a $padres la IP de nuestro router y a $i le asignamos el 80. Podemos probar, ejecutando solo el testnet connection. Y vemos que nos encontraría el puerto 80 abierto. Podemos probar con un puerto que esté cerrado.
Y ejecutamos el test connection de nuevo. Lo siguiente que haremos será comprobar la variable $puerto para saber si encontramos un puerto abierto. Para esto haremos unif. En el propio if, partiremos con un split la variable en dos y comprobaremos la segunda parte de la variable si está true o false. Si está true, significará que tenemos un puerto abierto, así que, escribiré el valor de la variable, a esto le sumaré un espacio, 2 puntos, y otro espacio, para que quede más o menos igual, y llamaré a la función services pasándole el puerto. Que en nuestro caso será el valor de $i, para que me escriba el protocolo asignado al puerto. Copiamos la línea entera y la pegamos y le agregamos nuestro archivo de log para que también me lo escriba en el archivo, y cerramos la llave del for. Agregamos un menos error action. Para que no me saque los errores. Guardamos y le damos al play. Y ya tendríamos terminado la parte del scan range. Podemos probarla con la IP de nuestro router. Y un rango de 10 puertos. Dejamos un espacio, para que quede bien. Y borramos el Great Hosts. Volvemos a probar. Y vemos que todo está ok. Podemos ver el archivo de log con un cat. Y hasta aquí la clase de hoy. Si tenéis alguna duda o sugerencia, no olvidéis escribirla en los comentarios. Espero que os haya gustado la clase. Un saludo y nos vemos en la siguiente clase.